Gastar menos significa perderse algo. Ese es el miedo silencioso que susurra en los hogares modernos. Así que seguimos comprando. No por avaricia, sino por agobio. Compramos para controlar. Gastamos para tranquilizarnos. Llenamos nuestros carritos con la esperanza de que eso calme el ruido interior. Pero aquí hay una dulce verdad que nadie nos enseñó: no necesitas más ingresos para sentirte seguro. Necesitas menos ruido en tu vida. En Japón, las familias no viven mejor porque sean más ricas, viven mejor porque dominan el arte de tener suficiente. Sus casas son pequeñas. Sus comidas son sencillas. Pero sus vidas rebosan de espacio, gracia y calma. No se trata de sacrificio. Se trata de redefinir la riqueza. No como el dinero que ganas, sino como la libertad que sientes cuando ya no necesitas más. Nos desplazamos. Gastamos. Buscamos la comodidad. Y aún así nos sentimos atrasados. No solo financieramente, sino emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. Porque lo que nadie te dice es esto: la mayoría de nosotros no gastamos de más por imprudencia. Gastamos de más intentando sentir algo: estabilidad, identidad, valor. Pero ninguna caja de entrega puede darte paz. Y ningún descuento ha curado tu ansiedad. Por eso el minimalismo japonés tiene una voz tan profunda. Porque no se trata de restricciones. Se trata de volver al centro de tu vida. A descansar. A la claridad. A ti mismo. Si alguna vez has estado en una habitación hermosa y aún así te has sentido pobre. Este vídeo no trata sobre qué recortar. Se trata de qué conservar finalmente. Tenía armarios llenos de ropa, pero no encontraba la paz. Había pañuelos de seda que nunca había usado, bolsos de diseñador que hacían sonreír a desconocidos, pero nunca a mí. Tenía suficientes lámparas para iluminar una mansión, sin embargo, cada noche mi alma permanecía en la oscuridad. Recuerdo estar de pie en mi cocina, con una taza de café desportillada en la mano, preguntándome dónde se había ido todo mi dinero, y mi energía. No solo dinero gastado, sino también recuerdos, alegría, aliento. Siempre había algo más que comprar, alguien más a quien impresionar, alguna grieta que remendar con una compra. ¿Y el silencio? Se hacía más fuerte con cada cosa nueva que traía a casa. Un silencio que preguntaba: ¿por qué tienes tanto, pero aún te sientes tan pequeño? Ese fue el momento en que algo dentro de mí susurró: déjalo ir. Déjalo ir todo. Aún no lo sabía, pero ese susurro me salvaría la vida. Hubo una época en que medía el éxito por las bolsas de la compra. Cada fin de semana, recorría los grandes almacenes como si reescribiera mi historia, una blusa, una pulsera a la vez. Como si las cosas nuevas pudieran borrar el viejo dolor. Mi esposo había fallecido hacía 3 inviernos. La casa estaba en silencio. Demasiado en silencio. No sabía cómo aguantar el dolor, así que sustituí la quietud por el desorden. Cojines, cuadros, utensilios de cocina que nunca abría. Llenaban los estantes, pero no el vacío que sentía en mi interior. Mis amigos lo llamaban terapia de compras. Pero nadie te dice que la terapia debería ayudarte a sanar. Esto solo ocultaba la herida. Luego llegaron las llamadas de la tarjeta de crédito. Las ignoraba, encendía velas, me servía otra copa de vino y navegaba por las ofertas en línea como si rezara por una señal. Algo suave. Algo brillante. Algo que dijera: todavía lo vales. Pero ningún artículo lo decía lo suficientemente alto. Me sentía culpable cada vez que hacía clic en comprar ahora, pero también me aterraba parar. Porque si paraba tendría que afrontar la verdad. Que mis gastos no eran solo financieros, sino emocionales. Estaba intentando recuperar parte de la mujer que solía ser. Hasta que una tarde, mientras limpiaba mi cajón de cosméticos sin abrir, vi un recibo. $428,92. ¿De qué? Ni siquiera podía recordarlo. En ese momento me senté en el suelo, rodeada de cosas que no me gustaban, y susurré entre lágrimas: estoy cansada. No solo estaba harta de las deudas. Cansada de llevar una vida que parecía plena, pero que se sentía dolorosamente vacía. No sucedió de golpe.
No hubo un colapso dramático ni una escena de película. Solo un domingo tranquilo, y una caja de adornos rotos. Estaba limpiando el ático con la esperanza de sentirme productiva, cuando encontré una caja con la etiqueta Navidad, 1998. Dentro había luces enredadas, figuritas rotas y una etiqueta escrita a mano que decía, de Kenji, 9 años. Mi hijo. Ya adulto. Casado. Viviendo en otros estados. Sostuve ese adorno polvoriento en la mano y no lloré porque estuviera roto. Lloré porque era lo único en ese ático que significaba algo. El resto. Almacenamiento. Cosas. Desconocidos en forma de objeto. Entonces me di cuenta, no tenía miedo de estar sin cosas. Tenía miedo de estar sin sentido. Ese día, paqué 3 cajas de donaciones y las puse junto a la puerta. No le di demasiadas vueltas. No tomé fotos de cada artículo. Simplemente les susurré a cada una, gracias. Pero estoy lista para seguir adelante. Era la primera vez en años que me sentía, ligera. No feliz, sino ligera. Como si un peso invisible se hubiera desprendido de mis hombros. Y esa noche, por primera vez desde que falleció mi esposo, dormí profundamente. No porque la cama fuera más blanda, sino porque el silencio en mi casa ya no se sentía vacío. Se sentía tranquilo. Era solo un bolso. De cuero color canela. Herrajes dorados. De esos que llevas a habitaciones donde quieres que te tomen en serio. Lo compré después de que mi esposo muriera, mi bolso de mujer fuerte. Pensé que si lucía lo suficientemente pulida, el mundo no vería lo destrozada que estaba. Estuvo en mi armario durante años, envuelto en papel de seda, aún oliendo a perfume de grandes almacenes. Demasiado elegante para la iglesia. Demasiado pesado para los recados. Demasiado lleno de expectativas para que pudiera cargarlo sin romperme. Cada vez que lo miraba, recordaba en quien creía que tenía que convertirme, alguien con estilo, con control, caro. Pero solo me recordaba lo perdida que me sentía intentando ser alguien que no era. Una mañana, me paré frente a mi armario y lo miré. No con anhelo, sino con claridad. Ese bolso no representaba fuerza. Representaba miedo. Miedo a no ser suficiente sin un precio. Miedo a ser invisible si no brillaba. Lo puse en la caja de donaciones con manos temblorosas. Y así, recuperé una parte de mí. El espacio que dejaba era pequeño, pero la libertad que me daba era enorme. Cambié ese bolso por un bolso de lona. Suave, ligero, silencioso. Como yo ahora. Y desde entonces, me hago una pregunta antes de guardar o comprar algo, ¿es mío, o es mío? Esa pregunta lo cambió todo. Todos los viernes por la noche preparo té. No por sed, sino por reverencia. Enciendo una vela. Limpio la mesa de la cocina. Y pongo una libretita delante de mí, una que compré por $1, pero que quizás sea lo más valioso que tengo. Es mi diario de gastos. Pero no está lleno de números, está lleno de verdad. Cada semana anoto lo que compré y cómo me hizo sentir. No digo gasolina, $45. Sino compré una vela perfumada cuando me sentí sola el miércoles. Olía a la vida de otra persona. Este ritual no es presupuestar. Es sanador. Me ayuda a ver cuando estoy comprando alegría o persiguiéndola. Cuando me estoy nutriendo o adormeciendo algo que no quiero sentir. Y sobre todo, me da gracia. Porque algunas semanas son más caóticas que otras. Pero cada vez que abro ese cuaderno, me recuerdo, tienes derecho a hacer una pausa. Tienes derecho a empezar de nuevo. Ninguna aplicación me dio ese tipo de perdón. Solo la presencia lo hace. Solo el papel, la tranquilidad y la verdad. Con el tiempo este ritual de los viernes se convirtió en mi ancla. Una forma de honrar el dinero que tengo, y a la mujer en la que me estoy convirtiendo. Porque el dinero no solo refleja cómo vivimos, sino que revela lo que creemos que valemos. Y ahora, cada vez que cierro la libreta y apago la vela, no solo me siento dentro del presupuesto. Me siento en paz. La llamo mi regla de las 72 horas. Antes de comprar algo que no sea esencial, espero 3 días.
Parece simple. Pero me salvó de tener armarios llenos de arrepentimiento. Empezó con un vestido de seda suave color rosa. En oferta. Lo añadí al carrito y sentí esa pequeña emoción, de esas que te aceleran el corazón, como si estuvieras a punto de escaparte. Pero algo dentro de mí me dijo, espera. Así lo hice. Primer día, todavía lo quería. Segundo día, lo olvidé. Tercer día, me di cuenta de que no quería el vestido. Quería sentirme vista de nuevo. Ese vestido habría venido en una caja. Pero lo que realmente necesitaba era una llamada de una amiga. Un paseo. Un llanto. Algo real. Desde entonces he usado la regla de las 72 horas para todo. Velas. Zapatos. Tecnología. Incluso los utensilios de cocina que juré que cambiarían mi vida. 3 días le dan tiempo a mi corazón para hablar. No el corazón aterrado e impulsivo, sino el tranquilo y sabio que sabe la diferencia entre la necesidad y el ruido. ¿Sigo comprando cosas? Por supuesto. Pero ahora, cuando lo hago, sé que es por alegría, no por escape. Porque cuando compramos desde el dolor, alimentamos precisamente eso que intentamos sanar. Pero cuando esperamos, cuando hacemos una pausa, nos damos el espacio para elegir intencionalmente. Y en esa elección hay poder. Fue idea de mi madre. En aquella época, cuando las facturas llegaban por correo y el presupuesto se hacía en la mesa de la cocina, con sobres y etiquetas escritas a mano. Solía poner los ojos en blanco. ¿3 sobres? Eso no es moderno. No es suficiente. Pero ahora, después de todas las aplicaciones, los descubiertos y los interminables pedidos de Amazon, veo lo sabia que era. 1 para las necesidades. 1 para el crecimiento. 1 para la alegría. Cada sobre recibe una parte del dinero que tengo por poco que sea. Y cada uno me recuerda que mi vida es más que solo sobrevivir. El sobre de necesidades cubre comida, alquiler, medicinas. El sobre de crecimiento es para libros, aprendizaje, terapia, cualquier cosa que me impulse. ¿Y el sobre de alegría? Ese es sagrado. Contiene la vela que enciendo los viernes. El lápiz labial que uso cuando necesito valor. Los $20 que guardo para sorprender a mi nieto con un helado. Hay algo poderoso en ver el dinero dividido con intención. Te impulsa a la claridad. Empiezas a preguntarte, ¿es una necesidad real? ¿O un antojo disfrazado? Y esta es la verdad que nadie te dice, los límites no te encogen la vida. La agudizan. Ya no gasto sin preguntar primero a mis sobres. No son solo papel, son límites. Y los límites son una forma de autoestima. Mi madre solía decir, cuando le dices a tu dinero dónde ir, deja de desaparecer. Tenía razón. Ahora, cada dólar tiene un hogar. Y yo también. Hubo una época en la que pedí disculpas por todo. Por rechazar invitaciones a cenar. Por volver a usar el mismo vestido negro. Por no querer cambiar de teléfono. Como si mis límites fueran cargas. Como si mi paz necesitara permiso. Solía creer que ser educada significaba estar disponible. Que para ser amable, tenía que sentirme incómoda. Pero la edad tiene una forma de desvelar las cosas. Y lo que encontré bajo el ruido fue esto, no le debo explicaciones a nadie por proteger mi energía. Ahora, ya no me disculpo por saltarme las modas. Ya no pido disculpas cuando descanso en lugar de esforzarme. Ya no me encojo cuando alguien parece confundido por mi simpleza. Llevo los mismos pendientes de oro todos los días. Leo el mismo libro 2 veces. Paso las mañanas de los sábados en silencio porque así recupero fuerzas. ¿Y saben qué? Quienes me quieren me entienden. Quienes no me quieren nunca lo hicieron. Nos enseñan a buscar la aprobación como si fuera moneda de cambio. Pero la paz no se compra con la comodidad de los demás. Cada vez que digo no con gracia, me digo sí a mí misma. Así que ahora vivo con una regla diferente, si me cuesta la paz, es demasiado caro. Y eso incluye la necesidad de dar explicaciones. Empezó con una compra.
No a una tienda departamental con luces fluorescentes, sino al pequeño mercado agrícola a 3 kilómetros de mi casa. Llevé dinero en efectivo. Una bolsa de tela. Y ninguna lista, solo tiempo. Recuerdo haber cogido un tomate y darme cuenta de que no había sentido su peso en años. Me había acostumbrado a los envases de plástico y a los carritos digitales. Pero ese día, toqué la comida con las manos, no solo con la tarjeta. Compré 7 ingredientes. Nada del otro mundo, solo huevos, hierbas, mantequilla, patatas, zanahorias, una hogaza de pan y fresas. Esa noche preparé una sopa. Lo pisé todo lentamente. Puse jazz de fondo. Encendí una vela como si fuera una fiesta. Y cuando me senté a comer, algo dentro de mí cambió. No era solo una comida. Era medicina. Un recordatorio de que la nutrición no se trata del precio, sino de la presencia. Saboreé cada bocado. Pensé en el granjero que cultivaba las zanahorias. Pensé en mi abuela, que solía tararear mientras pelaba patatas. Esa cena sencilla costó menos que una hamburguesa para llevar, pero me alimentó de una manera que la comida a domicilio nunca podría. Desde entonces compro con intención. Menos envases. Más productos frescos. Menos congelados. Más artículos frescos. ¿Y mis facturas del supermercado? Más bajas que nunca. Porque no compro por comodidad, compro por atención. Ahora, la comida no es solo una transacción. Es un ritual. Y cada comida me susurra, esto es lo que se siente. Solía guardar cosas por si acaso. Por si acaso bajaba de peso. Por si acaso iba a una gala. Por si acaso la vida volvía a ser como antes. Pero una tarde me paré frente al armario del pasillo y susurré, no hay por si acaso que valga la pena con todo este peso. Así que respiré hondo y empecé. Hice montones. El vestido de lentejuelas de aquel aniversario. El bolso que no había tocado desde 2015. Una hilera de zapatos que no me había puesto desde que me empezaron a doler las rodillas. No los tiré, los honré. Los limpié con cuidado. Les tomé fotos. Escribí notitas para cada anuncio, usados una vez, bailados bajo las estrellas. Guardé mi primer manuscrito. Luego los vendí. No por desesperación, sino por dignidad. Cada objeto salió de mi casa y formó parte de la historia de alguien más. ¿Y el dinero? No lo malgasté. Lo usé para tomar una clase de cerámica. Para pagar las clases de música de mi nieto. Reservar un viaje en tren solo para ver las hojas caer. Vender no se trataba de perder. Se trataba de soltar lo que ya me había servido. Dicen que soltar es difícil. Pero lo que he aprendido es esto, soltar es amor en movimiento. Y cada vez que suelto algo con gracia, hago espacio para algo mejor. No más cosas. Más vida. A menudo me preguntan, ¿no extrañas tener más? Y sonrío. Porque la verdad es que nunca me he sentido más plena. Para mí el minimalismo nunca se trató de paredes blancas ni estanterías vacías. Se trataba de no necesitar más cosas para demostrar que importaba. Se trataba de despertar y saber exactamente dónde está todo, en mi casa. En mi corazón. Antes buscaba la abundancia en la cantidad. Ahora la encuentro en la claridad. Una chaqueta que uso cada semana. Una taza de té que heredé de mi madre. Un hogar que resuena suavemente en lugar de gritar con desorden. No me siento limitada. Me siento libre. Libre de deudas. Libre de comparaciones. Libre del peso de representar una versión de mí misma que ya no reconozco. Porque cuando dejas de comprar por miedo, empiezas a vivir por amor. Amor por las mañanas tranquilas. Amor por un libro viejo. Amor por tu propia compañía. El minimalismo no significa prescindir de algo. Significa mirar hacia adentro. Elegir lo que importa y dejar que el resto se desvanezca como las hojas de otoño. Y cuanto más me dejo ir, más vuelvo a mí misma. No es una versión más nueva, solo una más clara. Así que no extraño tener más. Porque ahora tengo algo mejor,
paz que perdura incluso cuando los estantes están vacíos. Si alguna parte de esta historia te pareció tuya, si alguna vez has estado en una habitación llena y aún así has sentido que faltaba algo. No estás sola. No estás rota. Solo estás siendo llamada a volver a lo que realmente importa. Menos no es vacío. Es espacio abierto. Es espacio para la alegría. Espacio para el descanso. Espacio para ti. Si esta reflexión te conmovió, te invito a quedarte. Suscríbete. Deja un comentario. Dime, ¿qué has dejado ir? ¿Qué finalmente te hizo sentir libre? Porque a veces las historias más poderosas comienzan con una frase tranquila: estoy listo ahora. ¿Y si lo estás? Estoy aquí contigo.